negocios, tecnologías de la información y comunicación sostenibles. Actualmente desarrollando su tesis doctoral en Ciencias Humanas, máster en Ciencias Económicas en la Universidad de los Andes, egresado del programa de máster en Economía de ILAE, Georgetown. Desde mayo de 2006 es profesor adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en el área de microeconomía, macroeconomía, métodos cuantitativos aplicados y actualmente es miembro de Pensar en Venezuela y de la Fundación Universitaria Universitram, profesor de posgrado en econometría, mercado de capitales, economía laboral y modelos de crecimiento económico. También es profesor de posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Su ponencia se titula Contexto social, económico y acciones, una mirada a la Venezuela de hoy a través de la doctrina social de la Iglesia y la ciencia económica. Adelante, profesor. Primero, buenos días. Yo voy a romper un poco el protocolo porque la verdad es que como profesor tengo una mala costumbre. Yo siempre cuando entro a un salón de clase, lo primero que hago es desordenar el salón. Y después de que desordeno el salón y nos reunimos, nos ponemos en círculos, es que empezamos a trabajar. Después, a la salida, reordenamos para que las cosas no queden tan desordenadas como al principio. Pero en general, quería pensar, bueno, quiero hablar con ustedes, ahorita estaba recordando una historia sobre las ponencias de economistas. Uno llega y dice, ¿cómo fue la ponencia económica? Muy buena, muy buena. ¿De qué dijo? Que estamos jodidos, pero lo dijo muy bien. Entonces, bueno, yo espero no decepcionarlos tanto. Pero en general, los economistas a veces somos como los profetas, desastres, los japoneros, etc. A veces lo somos, no voy a decir que no, pero los primeros intencionados que tenemos, que no queremos que ocurra eso con nosotros. O sea, cuando hablamos de escenarios que no son lo mejor, es porque queremos que las cosas no sean eso, no suceda, no ocurra. De todas maneras, la idea es combinar dos visiones que normalmente tienen a veces como contradicciones. A veces los economistas nos dicen que somos, los economistas decimos cosas malas, pues decimos cosas feas, o que no tenemos alma, corazón, o que le ponemos precio a todo y le quitamos el valor a todo. Ok, perdón. Entonces, le quitan el valor a las cosas y le ponen precio a todo. A veces lo hacemos, pero como un truco matemático. Es más fácil sumar peras multiplicadas por precios con las manzanas multiplicadas por precios. No podemos sumar peras con manzanas así nomás. Entonces, lo que sumamos son los valores. Este es el truco de la economía. Pero en general, queremos tratar de expresar lo que nuestra disciplina les sirva para que les sea útil, porque la idea de la economía es ser útil, no inútil. Y esa es la intención de la economía, que les sirva, no que los atormente. ¿Ok? Entonces, básicamente, bueno, la presentación se refiere a una mirada desde la doctrina social de la Iglesia y la economía. Y queremos hacer algunas aproximaciones. Algunas aproximaciones que vienen desde la fe y otras aproximaciones que vienen desde la ciencia económica o la disciplina económica. Como algunos se definieron, bueno, yo soy creyente, pero soy más que un creyente, un buen pecador. Soy muy bueno para pecar. Por eso que siempre necesito a la iglesia, porque la iglesia es la única que acoge a los pecadores. La iglesia no es para los santos solamente, sino justamente para nosotros. Entonces, hay varias ideas que tengo por desarrollar. Primera, distinguir para unir. Esto lo aprendí mucho de los años que tuve que estudiar a Jacques Maritain, que eso me lo he logrado el saber. Hay que aprender a distinguir para conocer y para actuar. Otra cosa que es muy importante, y eso un poco viene de la tradición de Santo Tomás, la fe y razón, y que hay dos encíclicas referentes al tema. Lo que nos enseña la fe y lo que nos enseña la razón. Al final, las verdades
reveladas las entendemos por la razón, y las cosas que entendemos por razón ilustran a las verdades reveladas. Entonces, tener esa distinción clara. Hay otra idea que tiene que ver con la vida activa y vida contemplativa, porque la economía tiene que ver con la vida activa, la fe tiene que ver con la vida contemplativa. Igual que aquí está una idea que estoy tomando de Hannah Arendt, concretamente, y los otros tienen que ver, bueno, los problemas de la vida, los retos culturales, contexto mundial, cultura hegemónica. El cristianismo fundamentalmente es vida, no es muerte, y tenemos la sociedad que hoy promueve la cultura de la muerte, y los escenarios, la situación país, y qué hacer en este país que nos toca vivir. Yo quiero comenzar como siempre, con el principio. ¿Qué significa? Esto lo conocemos todos, la Biblia, Génesis, que en hebreo dicen Bereshit, y que justamente usa dos palabras. Al principio, creó. Al principio, fíjense que comienza con una letra en particular, esta, y después la segunda palabra empieza con esta, que es justamente la segunda letra del alfabeto hebreo, Bet, que significa casa. Si ustedes saben, el hebreo se escribe de izquierda a derecha. Y si ustedes se dan cuenta, esta letra está cerrada acá y está abierta acá, igual que aquí. Cerrada atrás y abierta acá. Porque Bet también significa casa. ¿Y qué es para nosotros cuando Dios habla de este tema de la creación? Él nos arroja al mundo, y todo lo que está antes del mundo en que entramos, que es la historia, es lo que está oculto, que es Dios. Todo lo que está abierto, porque acuérdense que escribe de izquierda a derecha, nos está diciendo que tenemos una historia por construir, tenemos un mundo por hacer, y Dios nos da justamente, nos da esa oportunidad. Nos da la naturaleza, Él es el que crea las cosas. Nosotros lo que hacemos es transformar las cosas, y las transformamos con nuestro trabajo. Y la economía justamente tiene que ver con el trabajo. Vuelvo a tomar estas ideas. Dios es el infinito, el ser oculto, pero hay una cosa que está el tema de las miradas entre la economía y la fe, o la religión. ¿Dios qué es? Dios es abundancia plena, permanente, es sobreabundancia, todo le sobra. Por eso que puede hacer vino del agua, por eso puede multiplicar los panes, no lo que dice el presidente, puede hacer esas cosas, ¿no? Pero justamente porque es abundancia. ¿Qué hacemos nosotros ante lo creado? Transformarlo y convertirlo en útil. Por eso el concepto de utilidad en la economía es clave, porque es transformar la creación en las cosas que necesitamos para poder vivir. Y justamente ahí está la otra idea importante, es que nosotros somos fundamentalmente vida. El concepto más importante nuestro es vida, no es la muerte. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis y pararnos, es en la vida. Por otro lado, también tenemos características del hombre en necesidad. El hombre es un ser social. El ser social significa que no es un solitario. También el hombre es un ser solidario. ¿Qué significa eso? Es no ser abandonado. Y por otro lado tenemos que dos características esencialmente humanas. Nosotros somos carentes de todo, pero sobreabundantes en algo. ¿Cuánto, por ejemplo, hasta el niño recién nacido, en qué es carente? Necesita todo, madre, leche, todo. Pero ¿qué da el bebé en abundancia? Ternura, sensaciones. O sea, esto me lo entiende. En mi experiencia cuando tuve a mi hija, o sea, no yo, mi esposa, en ese momento es un momento de felicidad que uno recuerda y que lo impara, ¿no? Y ya pone uno a llorar en un momento, recordando ese momento del nacimiento. Entonces, esa abundancia natural que tenemos nosotros,
podemos dar mucho de algo y cercanamente a los demás, y por lo tanto necesito vivir en sociedad y en convivencia, porque así nos complementamos. Porque si no tuviéramos, si fuéramos sobreabundantes en todo como Dios, no necesitaríamos a nadie. Por eso nos necesitamos todos y necesitamos vivir en sociedad para poder ayudarnos. Ahí, esto me acuerdo mucho, estas 4 frases, el verbo de nacer, trabajar, amar y morir. Me acuerdo mucho, este era el rector de la Universidad Católica en Santiago, yo estuve en Georgetown, en Santiago, y él decía que esos eran 4 verbos básicos: nacer, morir. Nacer es el comienzo de todo, morir es el destino. Pero entre nacer y morir hay 2 verbos muy activos, muy importantes, que es el trabajar, el dar transformación a las cosas, a nuestra vida, todo. Pero ese trabajar tiene un sentido. Ese sentido tiene porque amamos algo o amamos a alguien. Nadie trabaja porque se ama a sí mismo tampoco, sino porque tiene un sentido, un propósito. Y ese propósito puede ser la familia, la pareja, los amigos, algo que amamos. Entonces, el trabajo tiene sentido porque hay un amor por algo, por un propósito. Y eso genera la diferencia entre el inicio, el común origen, y el final, el común destino. ¿Cómo vamos de un punto al otro? ¿Cómo llegamos del nacer y morir? ¿Y cómo hacemos cada quien un camino diferente entre el común origen y el común destino? Y justamente ahí vuelvo a repetir la idea de la vida contemplativa, vida activa. La economía es propia de la vida activa, igual que la política, igual que otras cosas de la sociedad. Pero la vida activa es lo que nos hace transformación a través del trabajo. El trabajo es una manera de mediar entre la naturaleza creada y el hombre en su acción vital. Y por cierto, también hay Giussiani, yo participo en la fraternidad con mi liberación, dice que una medida de la intensidad de la vida es la cantidad de problemas que afrontamos. Porque los muertos no tienen problemas, solo los vivos tenemos problemas. A veces, me acuerdo de mi papá, antes de morir, él se despertaba y decía que le duele algo. Le digo, papá, si le duele algo, que está vivo. Pero justamente cuando nos duele algo, nos sentimos un malestar, cualquier cosa, eso no es malo, estamos vivos. Entonces lo veamos positivo, eso es vida. Los buenos y malos ratos, los problemas y las dificultades que se nos presentan, eso es vida. Solo los muertos no tienen problemas. Por eso, y la intensidad de la vida es cuántos problemas tenemos que afrontar. Y distingamos problemas de condiciones. Si a mí se me corta un brazo, no me va a crecer un brazo. Es una condición con la cual aprendo a vivir. Un problema tiene solución. Ahora, esta solución puede estar en las reglas en las cuales nos movemos o cambiando las reglas en las cuales estamos moviendo. Cambiamos las reglas o nos jugamos dentro de las reglas. A veces hay que cambiar las reglas y cambiar la situación para poder continuar la vida. Y hay 4 problemas fundamentales, y esto también vuelvo a tomar a Giussiani. 4 problemas fundamentales en la vida. El primer problema fundamental es lo que llamamos el problema de la cultura, el conocer la naturaleza, lo que nos fue dado. ¿Cómo hacemos, cómo conocemos qué nos puede servir y qué no nos puede servir? ¿Qué podemos usar, qué no podemos usar? O sea, conocer cultura es en el fondo el primer problema, es el conocimiento, es el cultivarnos, el entender en el medio en que nos movemos, con quién nos movemos. El problema de la cultura, el conocimiento es fundamental. El primer problema que tenemos que asumir. Después de lo conocido, tenemos el segundo problema. ¿Cómo hacemos lo conocido en algo útil para nosotros? Y eso lo hacemos a través del trabajo. Y el trabajo tiene vinculado directamente con ese proceso de transformación y hacerlo útil para nuestra vida. Y ese es el segundo gran problema, el problema de la economía. ¿Cómo transformamos lo conocido en cosas útiles para el hombre? Segundo problema fundamental, el problema de la economía. Y como vemos, el problema de transformar la naturaleza, nosotros estamos usando la naturaleza.
y la naturaleza son cosas. Nuestra relación es un fin utilitario. Transformamos las cosas para que nos sean útiles. Pero hay un tercer problema. Cuando nos relacionamos con personas, con otras personas, las personas no son cosas. Las personas no se utilizan. Las personas se pueden amar o se pueden odiar, o se pueden ser indiferentes, pero no son cosas que se utilizan. Y si se manipula a una persona, más tarde o más temprano le van a pasar las facturas. Las personas no se usan. Se aman, se odian o se no tienen interés. Sobre todo con aquellos que amamos. Si amamos una pareja, la tenemos que amar con respeto, porque no la podemos manipular, utilizar, porque al final de cuentas nos va a pasar la factura. Entonces, con las personas que amamos, con las personas que nos relacionamos, tratamos de convivir en una relación en que no es perfecta, como dicen, hay algunos que tienen, mi padre tuvo más de 60 años de casados. Él no aprendió el matrimonio para toda la vida, sino el matrimonio para todos los días, que es distinto. Pero justamente es distinto eso. Yo no tuve la suerte de mi padre, yo me divorcié. Así que, por eso digo que soy un buen pecador, no cualquier pecador. Después tenemos el último gran problema. ¿Cómo convivimos con los que no amamos? ¿Cómo convivimos con los que odiamos? ¿O no nos pasa? ¿O no los tragamos? ¿No los aguantamos? ¿Cómo convivimos con esa gente? Y ahí viene el tercer gran problema. ¿Cómo logramos socialmente establecer reglas de convivencia para no matarnos? Y eso se llama política. El cuarto gran problema es el problema de la política. ¿Cómo convivimos con quien no amamos? ¿Cómo podemos vivir en una relación, en una sociedad, sin estarnos matando unos a otros? O sea, teniendo conflictos existenciales. Porque uno puede siempre tener conflictos, y los conflictos son de dos tipos, o agonales, es decir, tenemos agonía porque podemos estar perdiendo o ganando, tenemos agonía y es lo normal. Cuando perdemos nos da agonía, cuando ganamos nos da alegría. Entonces son conflictos agonales. Pero hay otros conflictos que son existenciales, una guerra. Ahora, cuando estamos en conflictos agonales entendemos a uno como adversario y no como enemigo, porque si es adversario, estamos en conflicto agonal. Mi existencia no depende de tu ausencia. En cambio, en el conflicto existencial, mi existencia sí depende de tu ausencia. Y es cuando pones las cosas en términos de amigo y enemigo. Y los venezolanos no somos amigos y enemigos, podemos tener adversarios, podemos tener ideas diferentes, podemos tener las mismas visiones, pero eso no nos hace enemigos. Nos puede hacer competir, podemos tener una competencia, un mercado, podemos competir en un mercado y perder el mercado, también nos da agonía. Pero la agonía es un conflicto normal. Los conflictos agonales, lo normal. Los conflictos existenciales ya implican la dimensión de uno o del otro. Yo quiero retomar aquí algunas ideas referentes a cosas que se vinculan fundamentalmente con la economía, y lo estoy tomando del catecismo de la Iglesia Católica. No estoy tomando de otra fuente. Dice, la libertad es el poder dado por Dios al hombre de obrar o no obrar. La libertad es la característica de los actos propiamente humanos. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, bien supremo. La libertad implica también la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Y la elección del mal es un abuso de la libertad que conduce a la esclavitud del pecador. O sea, nosotros tenemos la libertad, Dios nos da la libertad para hacer y deshacer. Pero a veces escogemos el bien equivocado y cometemos el mal. O abusamos. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta jugar? A todos nos gusta jugar. Pero cuando volvemos viciosos del juego, que eso ya es volvernos esclavos del juego, perdemos la libertad. Porque en el fondo, cuando abusamos de la libertad, nos volvemos esclavos del bien equivocado. Y ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde caemos en pecado. ¿A quién no le gusta amar a su pareja? Pero cuando se convierte en una obsesión, ese amor repartido entre muchas, o entre muchos, no se depende del gusto,
entonces eso se convierte en un vicio y nos volvemos esclavos de eso. Y eso habla muy bien, de eso se habla mucho cuando hablan de los 7 pecados capitales. La libertad entonces aparece como una condición de la acción y la acción como necesidad en orden a la propia subsistencia. La propiedad privada. La propiedad privada es garantizar la libertad y la dignidad de cada persona, ayudándole a satisfacer las necesidades fundamentales propias, las de aquellos sobre los que tienen responsabilidad y también de los otros que viven en necesidad. Una familia sin propiedad es una familia sin libertad, porque al final la propiedad es el ejercicio de la libertad pasada concretada en un bien presente. Y cuando te quitan la propiedad presente, te están robando tu libertad pasada y te están llegando tu libertad futura. Y el quitar la propiedad a cualquiera es una negación de tu vida futura y es una expropiación de tu vida pasada. Para el hombre, y justamente cómo conseguimos la propiedad, a través del trabajo. Nosotros, nuestro trabajo, que es el ejercicio libre, nuestra vida, lo concretamos en propiedad. Para el hombre el trabajo es un deber y un derecho mediante el cual colabora con Dios creador. Acuérdense que nosotros no somos los creadores, sino transformadores. El acceso a un trabajo seguro y honesto debe estar abierto a todos sin discriminación injusta dentro del respeto a la libre iniciativa económica y a una equitativa distribución. Todos estos son párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica. Compete al Estado procurar la seguridad sobre las garantías de las libertades individuales y de la propiedad, además de un sistema monetario estable y unos servicios públicos suficientes, y vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico, teniendo en cuenta las circunstancias. La sociedad debe ayudar a los ciudadanos a encontrar trabajo. Todos son citas del Catecismo de la Iglesia Católica: 363, 505, 514, 513, 515. Son solo citas del Catecismo de la Iglesia Católica. Si usted es buen católico, debería estar leyendo su catecismo. Creo que a veces fallamos mucho como católicos. Hay varios principios de orientación en la acción social y en la acción económica. Obviamente la sociabilidad evita la soledad, la solidaridad evita el abandono, la supletoriedad. Este es un concepto que, aunque está en toda la tradición de la Iglesia Católica, no ha sido suficientemente desarrollado y está vinculado justamente con la subsidiariedad. La subsidiariedad es, digamos, el que más se ha desarrollado, que es la ayuda para la autoayuda. La supletoriedad es la ayuda de extrema necesidad. Si usted, hay una historia que a mí me encanta mucho, que es muy tradicional, que es si usted encuentra a alguien muerto de hambre al lado de un lago lleno de pescado y el tipo está enfermo, golpeado, y usted llega, lo ayuda, le da de comer y el tipo lo restablece, pero no sabe pescar y se va. ¿Qué es lo más probable que va a pasar? Se muere, porque no sabe pescar. Pero si usted le enseña a pescar para que él pueda mantener su propio alimento, estamos ya hablando de subsidiariedad, que es ayuda para autoayuda. La supletoriedad es ayuda en extrema necesidad. La subsidiariedad ayuda para la autoayuda. Pero hay un nivel más alto que es muy importante, un nivel superior a la subsidiariedad, que es la asociatividad, que se refiere a pescar la ballena. ¿Quién pesca la ballena solo? Nadie. Entonces son cosas que por su esfuerzo está por encima de nuestras capacidades individuales y que individualmente es muy costoso. ¿Y cuál es la forma de plasmar la asociatividad? Una empresa. Las empresas es el nivel superior de la política social y del proceso social. Pescar la ballena, ser empresa, ser empresario, ser propietario, ser un hombre libre que se para con su verdad. Hay un concepto que tiene la señora Hannah Arendt en un texto que se llama La libertad, un folleto pequeño. Dice: la liberación precede a la libertad. ¿Y qué es la liberación según Hannah Arendt? Liberación es tener condiciones materiales objetivas que le permitan continuar la vida. Si usted no tiene condiciones materiales para continuar su vida, usted no tiene liberación. Y la liberación es necesaria para la libertad. Por eso,
establecer condiciones materiales para la vida, es decir, ser propietario, ser una persona que emprende, le da a usted garantía para la libertad política. Si usted no tiene liberación, no tendrá libertad política. Será siempre siervo, siempre será servidumbre. Por lo tanto, la liberación, es decir, tener condiciones materiales de vida, son necesarias para la libertad política. Vamos a ver un poquito ahora, vamos a entrar un poco más a la economía propiamente dicho. Yo quise de estas primeras partes introducir elementos que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia, no con la economía, pero que también se vincula con la economía, las dos cosas. Primero entendamos en qué mundo nos estamos moviendo en este momento. Entonces en este momento estamos en un mundo que es conflictivo, un mundo que está en un proceso de lucha por desplazamientos geopolíticos y por búsqueda de lograr un liderazgo. Por un lado tenemos países como Rusia, como China, como Irán, versus países como Occidente que están en un conflicto. Y ese conflicto genera problemas. ¿Por qué? Porque cada quien quiere un pedazo mayor de la torta mundial. Y nosotros estamos en medio de ese conflicto. Nosotros estamos en un sistema político que está en medio de ese conflicto. Fíjate que tenemos aquí no solamente China, Rusia, sino también tenemos ahorita el conflicto en Israel y Gaza. Y además está en el medio el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz pasa más del 50% del petróleo del mundo y casi el 70% del gas del mundo. O sea, el comercio. Entonces, si se cierra eso, va a haber un colapso en la cadena de suministro y nos va a afectar a todos porque los precios se van a incrementar. Simplemente. Se traduce en eso. Pero además también tenemos una posición política que Venezuela también quiere aprovechar. El gobierno venezolano no es tonto y está aprovechando una cuestión que se refiere que Estados Unidos requiere de este lado del Atlántico, alguien que provea petróleo y gas más seguro que el conflicto en Medio Oriente. Y hay un proyecto que se llama Proyecto Dragón, que está justamente entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Sobre todo es una explotación de gas que está ahí y que Estados Unidos requiere necesariamente que esto se produzca para exportar gas a los europeos para ayudar a sus aliados. Y este proyecto está en mares venezolanos, pero un proyecto conjunto desarrollado entre Trinidad y Tobago. Y el gobierno venezolano sabe que Estados Unidos lo necesita y ha aprovechado estratégicamente esa posición geopolítica. Necesita el gas del proyecto de Goma. Y por eso entonces le entregan al Estado, le entregan a los sobrinos, le entregan todo lo que es necesario. Pero justamente es por esa posición. Y eso nosotros estamos en medio de un conflicto internacional, no es que estamos nosotros fuera de esto, estamos en medio de esto, pero no nos damos cuenta. Y hay otro tema que es más importante aún para nosotros, como cristianos, que es la agenda cultural. ¿Cuál es la agenda cultural? Justamente es la disolución de ciertas libertades, de ciertas comunidades, de ciertas tradiciones, como la familia. La agenda cultural, que es el marxismo cultural, está buscando destruir la libertad, la propiedad, la familia, las tradiciones y las grandes verdades. Hay que borrar el pasado y reconstruir una nueva historia. Y justamente para eso utiliza la teoría de Gramsci, un filósofo político italiano, Gramsci, que decía que el dominio, o sea, la hegemonía cultural es el dominio o supremacía que un grupo ejerce de tal modo de dictar los términos y parámetros de la acción social en todos los sentidos y mantener la posición fuera de la ley o la legitimidad. Esa es la hegemonía cultural o la hegemonía comunicacional o la hegemonía del antifascismo, cualquier cosa que se quiera llamar. Es callarte la boca. Es decir, si yo me percibo como una ballena azul homosexual, si usted no me percibe como una ballena azul homosexual, usted va preso, porque es mi percepción. Y mi percepción es más importante que lo que diga la biología. Y esa es la hegemonía cultural.
Entonces, bueno, yo al final de cuentas yo ya me definí, yo soy económico, o sea, un rico atrapado en el cuerpo de pobre. Pero bueno. Ok. Entonces vamos a avanzar aquí rápidamente. Bueno, aquí ya vamos a saltar esto rápidamente. Y vamos a ir aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en términos de crecimiento económico? En términos de crecimiento económico estamos viendo que el mundo este año va a crecer 24, 25. Fíjense, hay una cosa interesante. China ya dejó de ser el motor de crecimiento en el mundo. Por varias razones. China, el año 2022, perdió más de 850.000 habitantes. O sea, y China, el año 2023, redujo en 2 millones, más de 2 millones de habitantes. China está en proceso de caída. Hay que estar mirando ahorita a los hindúes, no a los chinos. El mercado ahorita interesante es India, que es el país más poblado del mundo. Si yo le logro vender $1 diario a un hindú, me hago millonario o multimillonario. Pero aparte de eso, están las estadísticas de lo que se proyecta en Venezuela. Aquí les tengo el escenario más pesimista, no el más optimista. El escenario más pesimista, según está el IES, Instituto de Investigación de la Católica, 4,5. El Observatorio Venezolano de Finanzas dice que crecemos 4.3, la CEPAL dice que crecemos 2.7, el Fondo Monetario dice que crecemos 4.5, Raúl Ruiz, de cara a la Facultad de Economía, dice que crecemos 4.5, el profesor Mario Márquez, del Instituto de Investigación, dice que crecemos 4.5, la Naciones Unidas dice que crecemos 4.2, y bueno, mi promedio dice que vamos a crecer 4.2, el promedio. Pero si estamos optimistas y hay un cambio en este país, en las políticas, de cómo se hacen las cosas, podemos crecer no 4,5, podemos crecer 9, podemos crecer 10 en 9. O sea, las potencialidades que tenemos, o sea, en el peor escenario este año, podemos crecer 4,5 o 4,2%. Pero si hay un cambio en políticas económicas, podemos crecer el doble, lo cual significa empleo, mayor producto, menores precios, etcétera, etcétera. Entonces, podemos tener optimismo. Creo que me fui muy adelante. Ya, disculpe. Yo voy a ir rápido acá porque los datos ya... Bueno, entre los países que van a crecer más en el mundo son estos. Fíjense quién que va a crecer más en el mundo. Guyana, el Esequibo. 24% en un año. Los desarrollos que se están haciendo ahí son fantásticos. Pero 24% Guyana es el país que se va. El segundo es Macao. El tercero es Palau y el último Níger. Son los países que van a crecer más. Pero justamente yo quiero ahora aquí, bueno, estos son datos que después podríamos conversar, pero mi interés es ir, digamos, a qué hacer. Vamos a ver qué hacer, porque los datos económicos existen y los puedo dejar después de la presentación. Estoy tomando una cita de Chesterton. La idea que no trata de convertirse en palabras es una mala idea. La palabra que no trata de convertirse en acción es a su vez una mala palabra. Y la tolerancia es la virtud de hombres sin convicciones. A veces queremos ser demasiado tolerantes y somos permisivos. El socialismo no significa justicia, sino igualdad forzada. No significa una mayor libertad, sino un mayor control estatal. No significa una mayor prosperidad, sino una mayor pobreza. A veces yo quiero hacer una referencia aquí. El marxismo cultural ha invadido tanto que uno lee escritores, teólogos, católicos, que dicen que el cristianismo es una propuesta cultural y ponen de ejemplo al asesino Che Guevara como expresión del máximo amor. Así nos invade el marxismo cultural. Tenemos gente que escribe esas cosas y se dice que son teólogos cristianos o que hablan de una teología de liberación, cuando en liberación tú te liberas cuando te reconcilias con tu prójimo. Pero la teología de liberación basada en el marxismo es que tú te liberas porque eliminas a tu prójimo. Y esa no es liberación cristiana. Y eso me lo enseñó muy bien mi maestro de tesis bíblica, que fue Mario Morón.
justamente. Entonces, la exégesis bíblica es clara. La liberación es la reconciliación entre la obra creada y el creador. Y solo se reconcilia el hombre con la creación a través del otro hombre y del otro Dios. Camino a la democracia. El dictador odia la diversidad, es decir, el pluralismo. Busca uniformar, dar una única forma a todo. Nuestra respuesta es vivir la diferencia. En vez de replicar esa uniformidad, es promover la novedad de aceptar la diferencia, de la pluralidad. El color único es el símbolo del pensamiento único, que a veces es la representación del pensamiento del dictador. Por tanto, la uniformidad es el símbolo de la pérdida de individualidad y de la diferencia. Y nosotros tenemos derecho a ser diferentes, a arriesgarnos a ser diferentes. Por lo tanto, ¿qué planteamos como línea de acción? Primero, pluralismo de las ideas. Tenemos derecho a pensar diferente y también tenemos derecho a equivocarnos y a corregir nuestras equivocaciones. Pero ese es nuestro derecho, que nos dio hasta por la misma creación. Por lo tanto, tenemos que crear una sociedad que permita alcanzar a Dios y las verdades de manera libre, no impuesta. Pluralismo social es la posibilidad de formar y promover diferentes formas de asociación gremial, empresarial, productiva, económica, social, política. Tenemos derecho a tener diferentes formas de expresión de organización social, desde una ama de casa, asociaciones ama de casa, hasta una empresa y una corporación. Pluralismo económico que permite construir una sociedad de emprendedores y propietarios y no una sociedad de serviles al régimen. Y las formas de propiedad y las formas de gestión de ser plurales. Puede ser que sea un solo propietario, puede ser una cooperativa, puede ser una empresa autogestionaria, puede ser una propiedad privada, exclusivamente una propiedad civil. No importa, usted tiene que permitir las formas plurales. Fíjate que una experiencia que fue el socialismo autogestionario en Yugoslavia terminó implosionando. ¿Por qué? Porque para que entrara a una empresa autogestionaria tenía que aportar por lo menos una productividad marginal igual o mayor que el salario que iba a pagar. Y eso generó un problema de desempleo muy alto en Yugoslavia. Y el pluralismo gubernamental, que es muy importante, fortalecer la descentralización de competencias, recursos y funciones a nivel de regiones, municipios, parroquias y vecinos. Y aquí se vuelve a aplicar también en el pluralismo el principio de superioriedad, el principio de subsidiariedad y el principio de asociatividad. Justamente esos principios que deben ser orientados con el pluralismo, que nos permite ser plurales en ideas, en formas de organización social, en formas de organizaciones económicas, en formas de organización política y gubernamental, son claves para nuestra acción. Entonces, hay esperanza si nosotros decidimos tomar el protagonismo de nuestra vida. Pero si seguimos dejando que otros decidan por nuestra vida, no vamos a tener solución. Entonces, es nuestra decisión, no es la decisión ni de la iglesia, ni de los políticos, ni de los empresarios, no, es una decisión que cada uno de nosotros. Y por lo tanto, asociarnos es la estrategia clave. ¿Cómo lo estamos haciendo en la universidad? Nosotros nos asociamos a la universidad, creamos grupos de investigación, creamos proyectos, pero de forma asociativa. Y esto nos permite a nosotros resolver problemas que individualmente nunca podemos resolver. Bueno, aquí recordando, bueno, muchas gracias. No les puse la radiografía como estamos, pero estamos mal. Ok, muchas gracias. Gracias al profesor Douglas Ramírez Vélez, y seguramente en el ciclo de preguntas pues podrá ahondar un poquito más, porque sabemos que tiene suficiente materia para ilustrarnos en todo el tema económico. Nuestra última ponencia va a estar a cargo de el padre Alfredo Infante, sacerdote jesuita. El padre Alfredo actualmente es provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela desde 2023, párroco de San Alberto Hurtado de la parte alta de La Vega en Caracas de 2015 al 2024, coordinador de Derechos Humanos del Centro Humilla, director de la revista CID,
director del Servicio Jesuita Refugiados para América Latina y el Caribe. Su responsabilidad en el apostolado social la compartió con la responsabilidad de formador de jesuitas en el magisterio, del filosofado, de teólogos, director fundador del Servicio Jesuita Refugiados de Venezuela.